Un feliz sábado para cada uno de ustedes y bienvenidos a un nuevo culto de adoración. Como cada semana, cada uno de nosotros ha experimentado un recorrido en su vida en la cual hemos visto la mano de Dios actuando en cada uno de nosotros, especialmente en aquellos momentos en que enfrentamos dificultades. Agradecemos a Dios por ello y tenemos la certeza que siempre el Señor estará dispuesto a tendernos su mano. En el culto de hoy, Tomás Fierro nos informará de qué está ocurriendo en los campos misioneros con el informe misionero de esta semana. Luego participaremos todos juntos del repaso de la lección a cargo de Alejandro Rudlinger y Jenny Farfán, para continuar con el espacio infantil en donde Javiera Moraga traerá una entretenida historia para los más pequeños. Quisiera ahora invitarlos a orar y pedirles la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tus cuidados, por tus bendiciones y por todo lo que hiciste por nosotros durante la semana. Gracias, querido Dios, por este nuevo día que nos das, este día santo sábado, el cual queremos que tu presencia esté en medio de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, y acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de alabar al Señor. Y primero lo haremos cantando las estrofas del himno «Oh, qué amigo nos es Cristo», y posteriormente entonaremos el hermoso himno «No me olvidé de ti». Alabemos todos juntos al Señor. Desprovisto de
vida debilitan ya tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Qué tal, hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. La historia misionera de este día viene de la ciudad de Libreville, en el país africano Gabón. Cuenta la historia de Jan, un agente local de la policía, quien tenía una preocupación bastante particular. Su esposa había empezado a llegar todos los días tarde a la casa. Él un poco preocupado, pensando que andaba haciendo algo malo, decidió preguntarle dónde andaba, y ella le respondió que andaba en la casa de su hermana. Durante varias noches hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. Un poco preocupado, preguntándose de dónde había salido tanto amor por su hermana, le pidió a su esposa Rosette, quien estaba embarazada, que lo llevara, que fueran juntos a la casa de su hermana. La noche siguiente, ella lo llevó, pero a una iglesia que tenía un cartel afuera que decía Vida Eterna. Esta iglesia era particular, ya que mezclaba tanto creencias cristianas como creencias de la religión tradicional africana. Un poco sorprendido, ya que evidentemente su esposa Rosette no estaba yendo a la casa de su hermana, se quedó tranquilo, ya que sabía que ella no andaba en algo malo. Las 3 siguientes noches, un poco desconfiado todavía, fue escondido y se quedaba afuera mirando para comprobar que ella de verdad estuviese asistiendo. A la 4ª noche,
la dueña del edificio donde estaba la iglesia le dijo que lo había visto ir, que no entraba y que le parecía un poco sospechoso, así que si no iba a entrar esta vez, mejor que no volviera. Él entró, aceptó y le pareció que la gente que se reunía era bastante simpática, bastante amable, así que decidió quedarse. Durante estas reuniones él experimentó una experiencia extrasensorial, algo más o menos común en la religión tradicional africana. Gracias a esto, los miembros de la iglesia decidieron hacerlo dirigente. Durante la semana trabajaba como oficial de la policía y la de fin de semana se dedicaba a la iglesia. Sorpresivamente, su esposa dejó de asistir a la iglesia y lamentablemente él nunca pudo saber la razón, ya que ella murió en el parto. Muy afligido por esta situación, ora al Señor y le dice: Señor, ¿sabes qué? Si esta no es la iglesia que tú quieres que yo participe, por favor, házmelo saber. 3 años ocurrido esto, iba caminando en la noche al lado de una cancha de fútbol donde había una gran carpa y escucha una voz en su cabeza que le dice: Jan, hemos venido aquí por ti. Él, un poco sorprendido, no sabiendo qué pasaba, ya que estaba solo, siguió caminando y un par de metros más allá la misma voz le habló y le dijo: Jan, entra, siéntate y escucha. Él, sin más remedio, entró y se sentó en la última fila. Esa era la primera noche de 10 noches de evangelización adventista. Durante la predicación y el llamado al arrepentimiento, él tuvo unas ganas incontrolables de llorar y a la noche siguiente fue y llevó lápiz y papel. Esa noche, cuando llegó a su casa, sintió unas ganas incontrolables de querer bautizarse. Era algo que no lo dejó dormir. Así que al siguiente día, a la siguiente jornada, decidió hablar con este pastor y le dijo: ¿sabes qué? No tengo idea de tu religión, pero no puedo controlar las ganas de bautizarme. Él le dijo: no te preocupes, esta es una señal, es la voz de Dios quien quiere que te bautices. Así que Jan se bautizó y gracias a Dios sigue participando como un miembro activo de la iglesia. También nos cuenta que hace 2 años, gracias a las ofrendas misioneras del 13º sábado, se logró construir una escuela que ayudó a 280 niños a finalizar sus estudios. Esperemos que las ofrendas de este 13º sábado puedan llegar a destino y ayudar a seguir evangelizando todo el mundo. Un feliz sábado. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos contentos y agradecidos del Señor por este nuevo día sábado. Queremos invitarlo a revisar la lección número 6, que lleva por nombre Posibilidades Ilimitadas. Esta lección nos permite y nos brinda la oportunidad de profundizar en el estudio donde Dios nos llama a testificar por Él a través de los dones. Qué hermoso regalo nos da el Señor con estos dones, que nos permitirían traer quizás muchos amigos a los pies de Él, ¿no es cierto? Así que voy a pedirle a mi señora Jenny que si por favor podemos partir con una oración. Perfecto. Antes de iniciar el estudio. Inclinemos el rostro. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos por un nuevo sábado que tú nos das aquí en la tierra. Pedimos tu dirección, Señor, tu compañía al repaso de esta lección, que tú estés en medio nuestro y también en medio en la casa de cada uno de los amigos que están al otro lado de la pantalla. Acompáñanos, Señor, y sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien Alejandro decía, el título es Posibilidades Ilimitadas. Cuando nos dijeron que teníamos la posibilidad de tomar la lección número 6 y representar así nuestra clase número 8,
que les mandamos un saludo, me vino al tiro a la mente al leer la palabra ilimitada. Siempre hice un link con Dios. Para mí siempre Dios es un Dios ilimitado en su amor, es ilimitado en su poder, es ilimitado en la misericordia que tiene hacia nosotros, también es ilimitado en el perdón que nos da a diario. Pero en esta lección vemos que la palabra ilimitada también podemos hacerla uso nosotros, en tanto las posibilidades ilimitadas que tenemos para testificar por Él. Él quiere que seamos embajadores de Cristo, quiere que seamos su real sacerdocio, un pueblo santo, la luz del mundo, pero no podemos hacerlo solo por nuestros medios. Tenemos que consagrarnos, dejar al lado nuestro yo, y así vamos a permitir que el Espíritu Santo descienda en nuestro corazón y podamos testificar por Él. Antes de iniciar la lección vamos a repasar el versículo de memoria. Sí, yo sé, que tú te lo sabes de memoria. A ver, revisémoslo. Vamos a intentarlo, intentémoslo. Pero por todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 11. Muy bien. Bueno, la lección nos hace un repaso, nos recuerda cómo eran los discípulos en la época de la iglesia primitiva. Cada uno tenía sus características, cada uno tenía sus antepasados, sus antecedentes, su temperamento, su personalidad, y cada uno tenía dones diferentes. Pero no porque hayan sido diferentes, eso debilitó a la iglesia. Al contrario, por esa razón, la iglesia de primitiva se fortaleció. Por lo tanto, Dios usó cada don que tenía los discípulos en esa época, los usó poderosamente para que ellos pudieran también testificar por Él. Vamos a buscar en 1 Corintios 12 y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué descubrimos acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia? ¿Qué vamos a descubrir? 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo se deleita en darnos diferentes dones. Cristo se deleita en la variedad. No quiere que seamos todos iguales, no quiere que andemos todos iguales vestidos, ni que pensemos todos iguales, ni que tengamos todos los mismos dones, sino que Él se deleita en que nosotros tengamos diferentes dones. Y cada don que nosotros tengamos, tenemos que hacerlo uso correctamente. Cada don que nosotros tenemos que saber aplicarlos correctamente. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo y en la iglesia hay una unidad de dones. Y si están unidos esos miembros, el evangelio va a avanzar, vamos a poder testificar. En la cohesión de esos miembros de la iglesia es que vamos a tener el avance de la predicación y del evangelio. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. La escuela sabática hace una analogía entre el cuerpo de la iglesia y el cuerpo físico. Cada miembro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo cumple una función, un rol importante. No podemos decir que algo cumple, ningún miembro no tiene ninguna función. Todos tienen alguna función. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué piensas tú que no tiene función en tu cuerpo? ¿O todo tiene función en tu cuerpo? Todo tiene una función. Sin embargo, hay algunos que uno lo visualiza como que no cumple ninguna función. Y a mí me parecía, por ejemplo, la ceja, que en realidad... La ceja, los pelitos que tenemos aquí. No sé, aparte de un tema, visual, pero después me di cuenta que efectivamente si nosotros salimos a trotar, cuando empezamos a sudar, nos permite que el sudor no pase a los ojos. Es decir, protege los ojos y también el polvo. Y por otro lado también nos permite hacer expresiones cuando estamos enojados, estamos así como con las cejas en un día. Es verdad. Cuando estamos contentos, que estamos con unas cejas por ahí arriba, con una sonrisa grande. Entonces, es verdad. Nos permite también mostrar nuestras emociones. Exacto. Entonces las cejas también cumplen una función. Por eso es importante que no minimicemos, tampoco en la iglesia, que pensemos que una persona que no es que no la visualizamos tanto adelante en la plataforma, que no predica siempre, que no siempre está participando, capaz que esa persona que esté atrás
tenga un don maravilloso y que nosotros no lo conocemos. Por eso no podemos, como dice la lección, tratar de insignificante a una persona que no es tan visible. Ella puede que tenga sus dones y los tenga escondidos, y capaz que tenga el don maravilloso de la oración, que no todos pueden tener ese don y que no todos lo tienen. Entonces es importante que nosotros sepamos que en el cuerpo, tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo que es de Cristo, que es la iglesia, cada uno es importante. Somos cruciales y valiosos para Cristo. Como ya sabemos que todos tenemos dones, ahora quiero saber quién los imparte, Alejandro. ¿Quién da estos dones a todos nosotros? Para poder responder a esa pregunta, te voy a pedir que si me puedes ayudar con el mismo versículo de memoria, que lo podamos revisar nuevamente, y yo voy a revisar Santiago 1:17. Entonces, 1 Corintios 12:11. Lo leo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tú vas a leer Santiago. Santiago 1:17, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, lo que nos está diciendo estos versículos que viene del Padre. Y además, aquí hay otro tema que yo había apuntado que dice: es Dios, por lo tanto, el que nos da estos dones. Dios es el originador de todos los dones o regalos. También nos da un don que es perfecto, porque proviene de Él. O sea, no es un don cualquiera. ¿Quién nos impartirá los dones? Es a través del Espíritu Santo. O sea, ya tenemos dos personas de la Trinidad. El Espíritu Santo buscará el don que mejor se adapte a nuestras personalidades, porque Él nos conoce. Sabe nuestro conocimiento, que es limitado e imperfecto. Y para que podamos nosotros entonces utilizar nuestras habilidades y competencias y servir a la causa y glorificación en su nombre. Eso por un lado. Vamos a revisar también la parábola de Jesús sobre el jefe de familia que deja su casa y su sirviente y le pide que la cuiden y le asigna a cada uno una tarea. Tú recién hablabas que todos teníamos ciertas tareas que se nos asignaban y todos cumplíamos un rol importante. No había nadie menos. Y aquí este hombre que, yéndose lejos de su casa, asignó también tarea a distintas personas. Y la Biblia es clara. Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros, que es compartir el Evangelio a los demás. Entonces, por lo tanto, teniendo claro que hay una tarea para cada individuo, y Dios da dones espirituales, que son regalos que nos da el Señor a nosotros, para que se cumpla la tarea que es el ministerio divino a los que somos llamados. Dios escoge el regalo apropiado para cada uno, según su personalidad, temperamento, y se lo da, lo capacita y también lo habilita, de forma de hacer la tarea específica que Él quiere para que nosotros contribuyamos con este regalo que Él nos dio a la iglesia y se predique el Evangelio. Voy a invitarlos ahora a revisar, si me puedes también tú ayudar, ¿Sí? con Mateo 3:16. Algunos Mateo versículos. 3:16. Sí. ¿Lo leo al Sí, tiro? por favor. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Perfecto, gracias. Bueno, yo tengo anotado acá otro versículo, voy a hacer más rápido que van. También está Hechos 2, del 38 al 42, y dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que se recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, ¿por qué es importante el bautismo entonces? Así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo. A cada uno de nosotros también el Señor nos promete el Espíritu Santo a través del bautismo. Exacto. Pero cuando el Espíritu Santo nosotros lo recibimos, tenemos que desprendernos de nuestro yo. Tenemos que olvidarnos de lo que es la gloria propia, lo que nosotros siempre estamos interesados, y consagrarnos al Señor. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, entonces el Espíritu Santo y el mismo Señor nos hace este regalo, que son los dones que nosotros nos entrega. Al tener podemos servir al cuerpo y testificar con él al mundo. Por lo tanto, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Dios nos otorga el regalo de dones específicos que Él sabe que la iglesia los va a necesitar para su crecimiento. Exacto. Dios anhela que tengamos total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido todos los dones espirituales para poder bendecir a su iglesia y al mundo. Entonces, ya que hemos sabido que Dios nos da estos dones, que el bautismo, a través del bautismo nosotros podemos recibir este don y esos regalos, entonces sería bueno ver para qué sirven esos dones. ¿Te parece? Vamos a estudiar ahora, vamos a repasar cuál es el propósito de estos dones. Para ello vamos a ir a buscar en nuestras Biblias en Efesios 4:12. Y dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es para fortalecernos como nosotros como iglesia, para unirnos y fortalecer la iglesia, y también, evidentemente, para cumplir el ministerio. Podemos decir que en la época de Jesús, los discípulos tenían diferentes dones, y también se habla de muchos dones en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. Vamos a hacer un repaso de algunos dones espirituales que la iglesia tiene, como el dones de alentar, el don de ministrar, de servir, de proclamar, de enseñar, de alentar. También hay otros dones como de hospitalidad, de misericordia, de alegría. Mire qué lindo. Entonces es importante que revisemos en el día de hoy cuál es la diferencia o cuál es la relación que existe entre un don espiritual y un talento natural. Porque hay muchas personas que creen o que no saben simplemente que son diferentes. El talento natural es diferente, difiere de los dones espirituales y difieren en dos cosas importantes. Los dones espirituales y los talentos naturales difieren en dos formas distintivas. Primero, en la forma en que se usan, y segundo, en dónde se usan. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos motivemos a usar nuestros talentos naturales, lo que Dios nos da al nacer, no para gloria propia, sino, al igual que los dones espirituales, debemos usarlos para la gloria de Dios. Es importante recalcar eso. Ahora, todos nacemos con talentos naturales. Por ejemplo, yo encuentro que Alejandro es muy talentoso para todo lo que es el arte. Él saca fotografías muy bonitas, él capta una imagen y capta el momento y la deja ahí para siempre. Él dibuja muy bonito. Él es muy talentoso para todo lo que es el arte. Ahora, con eso él nació. Yo no sé si tú encuentras que yo sea talentoso para algo. ¿No? No, una broma. Bueno. No, sí, por supuesto. Dios, yo creo que aparte de la forma de enseñar, te dio también el don de los deportes. El talento de los deportes. Sí, soy como, bueno, mi papá siempre me decía que era como talentosa para el deporte, y es verdad. Y ahora acordándome, también me acuerdo del talento natural que tiene mi mamá, mi hermana chica, que cantan muy lindo, que usan ese talento natural que Dios les dio. Y lo más bueno y lo más lindo es que tratemos todos de usar los talentos naturales que Dios nos da para el servicio de Dios. En este minuto ustedes nos están mirando porque hay gente muy talentosa atrás de las pantallas tratando de llevar todos estos programas maravillosos a la casa de ustedes,
Por lo tanto, agradecemos a Cristian, a todo su equipo que están usando los talentos naturales que Dios les dio, y ahora esos talentos ya no son talentos naturales, ya se han convertido en dones espirituales. Así es. Por lo tanto, es muy importante saber que el propósito de tener estos dones espirituales es saber que todos ellos sirven para que cada creyente realice una función especial para el crecimiento y la nutrición de la iglesia, y para predicar y servir al mundo. Los dones espirituales no son talentos naturales, aunque estos pueden ser santificados, como acabamos de decirlo, por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio de Cristo, convirtiéndose así en dones espirituales. Cristo envía su luz a los que mantienen abiertas hacia el cielo las ventanas del alma. Mediante la influencia del Espíritu Santo, realizan las obras de Dios. El que se aproxima más a la obediencia de la ley divina prestará un mayor servicio a Dios. Mientras más nos aproximamos a nuestro Dios, mientras más nos aproximamos a la ley divina, el servicio va a fluir a través de nuestros dones. Es decir, nuestros dones se van a volver canales de bendición para servir a Dios. Como ya hicimos un pequeño repaso en el fondo de cuál es el propósito de estos dones, de nutrir, de fortalecer a la iglesia y predicar el evangelio, de dar testimonio a todas las personas que existe un Dios, quisiéramos saber cómo podemos nosotros descubrir los dones que tenemos o los talentos que tenemos. Para eso, Alejandro, vamos a revisar con él cómo podemos hacerlo. Bueno, decíamos que Dios nos hizo un regalo cuando nos bautizamos, nos regala estos dones, y este regalo a veces los recibimos, pero lo dejamos guardado y no sabemos cuáles son, o no hemos podido todavía distinguir qué dones que nos dio el Señor. Entonces yo voy a invitarlos, si me puedes ayudar, ¿sí?, a revisar 1 Corintios, perdón, esto es... Bueno, ¿cómo saber cuáles dones tengo? Estamos buscando cómo podemos descubrir Lucas 11:13. qué dones tenemos. Lucas 11:13. 11:13 dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo voy a leer Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Mateo 7, que es la oración donde a veces se dice que es la regla de oro, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es el verso 8. Entonces, recibimos un regalo, no lo hemos abierto y no sabemos qué, y necesitamos saber en qué consiste ese don. Una forma que primero podemos hacer es pedirle a Dios. En oración. En oración, por supuesto. Dios, a quien nos da los dones, y que recibimos esos dones del Espíritu Santo, que recibimos esos dones del Espíritu Santo. Y como lo habíamos dicho también, si nos consagramos a Dios y le pedimos, Él nos revelará esos dones que nos ha dado. Pero hay que tener también la disposición, porque si nos interesa saber qué es lo que traía, cuál era ese regalo y para qué poderlo usar o para qué ejercer ese don, es para cumplir un propósito. Y no es para presumir. Tampoco es para resaltar nuestro ego y vanagloriarnos, por cierto. Por lo tanto, tenemos que tener la humildad y la disposición para que ese don que nos han regalado pueda cumplir el propósito de acercar además también por la percepción divina, que nosotros vamos a poder distinguir cuál es el don, usarlo también para el servicio del Señor. Entonces, cuando nuestros corazones se vacían de esa gloria propia, de ese orgullo, nosotros vamos a tener ese don que nos entregó el Señor para servir al Señor, a Jesús,
y también y nos va a impresionar con todos los dones espirituales que Él tiene para nosotros. Vamos a incluso poder acrecentar esos dones con otros dones. Nosotros orando y trabajando a diario para ir mejorando con perseverancia y entregar de corazón al Señor y su ayuda con el Espíritu Santo, podremos saber los dones que tenemos. Entonces, el primer tarea que tenemos que hacer cuando no desconocemos nuestros dones es pedirle al Señor con oración y estar todos los días trabajando para ello. Otra opción que tenemos es buscar el consejo de los líderes espirituales de nuestra iglesia, que sean líderes, realmente gente respetada. Como los pastores, los ancianos. Efectivamente. Ellos pueden ayudarnos a descubrir cuáles son nuestros dones. Y con eso nosotros vamos a tener claro cuáles son las cualidades y capacidades que ellos ven en nosotros y que también Dios nos impartió a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo con la más alta eficacia y trabajar en los ministerios, en las áreas generales donde podemos expresar nuestros dones y hacer las actividades que son en eventos específicos que nos permiten usar, por ejemplo, la escuela sabática, y entonces trabajar en el ministerio en diferentes ministerios, en diferentes actividades. Así es. Yo me acuerdo alguna vez cuando estuvimos invitados al encuentro de matrimonios con Cristo y trabajamos, ¿te acuerdas? Cuando trabajamos en el Ministerio de Matrimonios por Cristo, ahí los líderes que estaban en ese ministerio decían: tú tienes capacidad de hacer bien las cosas en esta área, tú en esta otra área, tú tienes herramientas para desarrollarte bien en otra área. Por tanto, ahí nos dimos cuenta que al usar los dones que Dios nos dio en el servicio de Dios, somos totalmente gratificados nosotros mismos y ayudamos a los demás también a conocer a Cristo. Por lo tanto, es importante saber qué dones tenemos, y eso también se hace de otra manera. Bueno, ya sabemos que nosotros podemos participar en los ministerios o en alguna área dentro de la iglesia, para lo cual nosotros tenemos que relacionarnos, y tú bien lo decías, con las actividades que nos ha tocado participar. Y tercero, tendríamos también, y que la mejor forma de descubrirlo es comenzar a usar esos dones. Es participar, es como ir manos a la obra, en acción, participando en actividades y acciones, que es lo que tú estabas señalando recién. Esas son las tres formas que tenemos como para poder conocer los dones. Ahora, tienes que tratar de servir a Dios con lo que pienses que puedes hacer, y mientras lo haces, el don que Dios nos ha dado se manifestará de alguna manera. A medida que el Espíritu Santo te impresiona con algunas áreas de servicio, ora para que te guíe en el ministerio específico para ejercer tu don a través de una actividad misionera. Recordemos, Dios nos dio dones para que sirvan al pueblo de Dios. No son para servirse a uno mismo, ni tampoco para entregarse o engrandecerse, como lo dijimos. No es para agrandarse, ni tampoco es para edificar el cuerpo de Cristo y ayudar a ser amigos para Cristo. Y en la medida que usemos esos dones, Dios, Él nos da y nos va a capacitar para crecer en estos dones. Dios no está buscando personas súper inteligentes o súper talentosas. Él busca personas consagradas que dependan enteramente del Espíritu Santo. Personas que reconozcan que sin el poder del Espíritu Santo, su testimonio no tiene poder. Dios no busca habilidades, sino disponibilidades para llegar con su mensaje a todos. Para ir finalizando, ¿cómo podemos entonces aumentar los dones espirituales que Dios nos da? Podemos aumentar los dones espirituales. Vamos a hacer un repaso de la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30, pero por tema de tiempo no vamos a leer la parábola, simplemente vamos a recordar que se trata de un amo dio diferentes talentos a sus siervos. Dio talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Luego este amo se fue y estos siervos tuvieron que tratar de administrar correctamente los talentos que el amo les había dado. Supieron administrarlo, supieron aumentarlos, multiplicarlos y negociaron con estos talentos. Cuando volvió uno, lo multiplicó, tenía 5 talentos y obtuvo 5 talentos más. El segundo tenía 2 talentos y obtuvo 2 talentos más. Y el tercero tenía 1 talento y no lo negoció con su talento, sino que cavó la tierra
y lo enterró el talento. Cuando llegó el amo de vuelta les preguntó qué habían hecho con sus talentos. Y el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 le contaron que ellos lo habían multiplicado, que lo habían doblado. Por lo tanto, el amo los felicitó. Luego fue donde el que tenía 1 talento y le dijo, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Y el amo le dijo, el siervo, perdón, le dijo, lo enterré porque tuve miedo. Ojo con eso, hermanos. Es importante que no tengamos miedo con los talentos que Dios nos da, que no los enterremos bajo tierra, que no digamos, no, yo no sirvo para esto, yo no soy capaz de hacer esto. Dios va a proveer, Dios va a darnos las habilidades y nos va a dar las herramientas, porque si nosotros nos ponemos en sus manos, Dios siempre nos va a ayudar. Lo crucial aquí no es la cantidad de talentos que el amo dio o la cantidad de talentos o dones que Dios nos da, sino cómo nosotros hacemos uso de esos talentos. Si yo uso mi talento, este talento se va a multiplicar, este talento va a aumentar, este talento o este don va a desarrollarse, pero se va a desarrollar solamente si lo usamos. ¿Y cómo debemos usarlo? En el servicio, no vanagloriándonos nosotros mismos, usando nuestros talentos en lugares que no corresponden, sino tratando siempre de usar los dones espirituales que Dios nos da en su obra. Los dones van a crecer a medida que los uses y vas a encontrar satisfacción en su servicio. Tal cual como, por ejemplo, si tú cocinas bien y luego sigues cocinando y luego sigues cocinando, vas a entrenarte y vas a mejorar, y tu don de la cocina o el talento de la cocina vas a aumentarlo. Lo mismo un entrenador cuando le dice a su atleta, vamos a entrenar, sigue entrenando, tú puedes llegar a la meta. El atleta va a entrenar, va a ejercitarse y va a aumentar el talento que tiene. Lo mismo nosotros como profesores, le decimos a un niño, tú puedes, vamos, y los motivamos a que lo haga bien. Así Dios también nos motiva a nosotros para que lo hagamos y de esa manera podamos usar nuestros dones y poder aumentarlos. Efectivamente, Dios nos da esos talentos, pero son talentos que lo usamos en el mundo normal, pero los dones que son para obrar en el mundo espiritual, en la relación con el Señor, esos dones también tenemos que trabajarlos y pedirle al Señor a través de la oración, como lo revisábamos anteriormente, ¿te parece? Sí, pues, eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, vamos terminando, vamos a leer en Mateo 25, 28 al 30. Mateo 25, 28 al 30. Y dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Es muy triste saber que el siervo que tenía un talento y que lo escondió por miedo, finalmente se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más talento. Nosotros, si no hacemos uso de nuestros talentos, también Dios nos los va a quitar. Por lo tanto, tenemos que siempre encomendarnos a Él y que nos muestre las situaciones en las cuales nosotros podemos hacer uso de nuestros talentos. Conforme vayamos usándolos, estos se acrecentarán e incluso recibiremos nuevos dones. Si nosotros usamos nuestros dones espirituales, si los usamos y los usamos, Dios promete darnos nuevos dones espirituales. Pero cuidado, si no usamos nuestros dones, como ya les dije, los vamos a perder. A medida que usemos los dones que Dios nos ha dado, encontraremos gozo y satisfacción y eficacia en nuestro servicio a Cristo. A veces nos vemos limitados y decimos que no podemos, pero quiero leerles un extracto de testimonio para la iglesia de la página 20 y dice así: todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible, trabajadores en la viña del Señor. Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría y nuestra indignidad con su mérito. Dios no nos deja solos, no nos dice manda al mundo y trabaja solo. Él nos invita a unirnos, nos invita a que busquemos en Él el apoyo que necesitamos para poder desarrollar todos nuestros dones. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas.
Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado aquí en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Hemos de trabajar unidos, hemos de trabajar usando todas las posibilidades que Dios nos da. Dios dijo que nos daba posibilidades ilimitadas para testificar por Él, inconmensurables, incontables, indeterminadas. No nos restringe a que tenemos solamente un circuito determinado, definido, confinado para ejercer las posibilidades de testificar por Él. Dice que vayamos unidos en familia, como podemos estar unidos nosotros aquí en familia, unidos como iglesia, para seguir testificando por Él, para así acelerar el paso de su venida. Queremos darles esta motivación para que sigamos trabajando por Dios, usando nuestros talentos naturales, nuestros dones espirituales, y así podamos esperar unidos como familia y en Cristo y en la iglesia su segunda venida. Que tengan un lindo sábado en familia. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, ¿cómo están? Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes respetan y obedecen a sus padres? ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay una promesa que Dios le hace a los hijos que respetan a sus padres? Se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios promete a los hijos que honran a sus padres una larga vida en la tierra que Él nos regaló. La historia que les voy a contar hoy habla acerca de unos hijos que no respetaron a su padre. Pero más importante, no respetaron a Dios. ¿Quieren saber qué pasó? Yo les voy a contar. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con la historia de Samuel y cómo Dios lo llamó desde que él era muy chiquitito para ser un mensajero de él. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos, pero ella oró al Señor y le prometió que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar para que sirviera al Señor. Y así fue. Samuel, desde que era muy chiquitito, comenzó a trabajar en el santuario para convertirse en un mensajero de Dios. Elí era el sacerdote del pueblo de Israel, era el máximo líder espiritual del pueblo, era como el pastor de nuestra iglesia en nuestros tiempos, y él tenía dos hijos, Ofni y Fines. A pesar de Elí ser un líder espiritual, él no educó bien a sus hijos. Sus hijos hacían muchas cosas muy malas, y todo el pueblo y la gente miraba lo que ellos hacían, y le decían a Elí: oye Elí, mira lo que hacen tus hijos, ellos hacen todas estas cosas malas, ellos no te respetan a ti y tampoco respetan a Dios. Pero ¿saben qué hacía Elí? Nada.
Él dejaba que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran y no los corregía. Tan triste se puso Dios con Elí que dejó de comunicarse con él y comenzó a comunicarse con Samuel para entregarle el mensaje al pueblo. Un día, los enemigos filisteos planearon un ataque contra Israel. Ofni y Fines, sin consultar a Dios y sin pedir la autorización de Elí, se llevaron el arca del pacto a la batalla. Como consecuencia, los enemigos ganaron la batalla, se robaron el arca del pacto del pueblo y Elí y Ofni murieron en la guerra. Elí recibió un disgusto tan grande cuando se enteró que se cayó de la silla en la que estaba sentado, se golpeó en la cabeza y también murió. Es una historia muy triste, pero es una historia que también nos enseña mucho. A los hijos nos enseña que tenemos que siempre honrar a nuestros padres y obedecer, porque ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. Pero también deja una enseñanza para los padres, que puedan siempre cerciorarse que sus hijos estén en el camino del Señor. Y la invitación que les quiero dejar el día de hoy es que podamos invitar a Cristo para que sea el centro de nuestro hogar, que sea la primera prioridad en nuestra casa. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por nuestra familia. Gracias por nuestra madre, gracias por nuestro padre, gracias por nuestros hermanos y hermanas. Te queremos pedir, Señor, que seas el centro de nuestro hogar y que seas nuestra primera prioridad. Perdónanos también, Señor, si es que no hemos equivocado. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy Dios nos hace una invitación a estar firmes hasta el fin. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hace varios años un barco navegaba junto a la costa de Labrador rumbo a Nueva Inglaterra. De repente comenzó a soplar un furioso viento del sur que detuvo su marcha a pesar de que los motores estaban funcionando al máximo de su potencia. Por suerte la tormenta se disipó en pocas horas y pudo continuar su viaje. Y mientras la nave se hallaba detenida por la furia del viento, algunos pasajeros observaron que un enorme témpano, a considerable distancia del barco, siguió avanzando hacia el sur en medio de la tormenta, desafiando la violencia del viento. Fascinados por ese espectáculo tan fuera de lo común, la gente le preguntó a uno de los oficiales qué explicación podía tener semejante fenómeno. Y este dijo que había dos razones interrelacionadas que permitían entender la extraña conducta del témpano. Primero, 7/8 partes de este estaban ocultas debajo del mar. Segundo, cerca de la costa de Labrador había una poderosa corriente marina que avanzaba en dirección del sur. Allá, en sus profundidades, el témpano se hallaba atrapado por esa poderosa corriente. El viento era impotente contra ella. Bueno, sabes, se aproximan sobre nosotros los vientos de pruebas y dificultades de los últimos días. Y algunos de ellos, tal como lo expresa nuestro versículo, representan falsas doctrinas. Advierte mi escritora favorita: se acercan rápidamente los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, revestido con galas angelicales, tratará de engañar aún a los escogidos, soplará todo viento de doctrina. Y también nos advierte que después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, se pondrá en operación todo poder maligno que se pueda concebir, y las mentes se confundirán por las muchas voces que clamarán: «He aquí el Cristo, helo allí».
Entonces se eliminarán los hitos y se intentará derribar las columnas de nuestra fe. Pregunto, amigo y amiga, ¿en qué condiciones estarás cuando comiencen a soplar esos vientos? Al estudiar cada día la Biblia, cava profundamente para que Dios te pueda envolver en la poderosa corriente viva de la verdad. Estando ahí, los vientos de las falsas doctrinas que soplarán en los últimos días carecerán de poder contra esta corriente de verdad. No podrán apartarte un ápice de tu rumbo que conduce al cielo. Por eso, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, porque tener nuestras vidas cimentadas en la palabra de Dios y tener a Dios en nuestras vidas es siempre una mejor manera de vivir. Una vez un niño hizo un velerito, lo puso en un río, felices horas juntos tendrían, mas la cuerda se cortó y el barquito lentamente se alejó. El niñito prometió con ojos llorosos, mi bote yo rescataré y juntos estaremos otra vez. Pronto aquel día llegó, cuando en una tienda su velerito vio. Para rescatarlo el dinero juntó y al tenerlo en sus manos muy alegre cantó. Mío eres dos veces tú, mis manos te hicieron, ahora te compraron. Mío eres dos veces tú, oh cuánto te amo yo. Dios hizo al hombre con su gran amor, lo puso en el mundo, unidos siempre, siempre estarían, pero el lazo se rompió y de Dios el hombre se alejó. Él entonces prometió con ternura inmensa, al hombre yo rescataré y juntos estaremos otra vez. Mucho tiempo no pasó, por el hombre Cristo en la cruz murió. Y al salir de la tumba la alegría estalló, por todo el cielo este canto se oyó. Mío eres dos veces tú, mis manos te hicieron, ahora te compraron. Mío eres dos veces tú, oh cuánto te amo yo. Mío eres dos veces tú, mis manos te hicieron,
ahora te compraron, mío eres, 2 veces tú. Oh, cuánto te amo yo, oh, cuánto te amo yo. No te alejes más de mí. Agradecemos a Ricardo por esta melodía, una letra que nos recuerda aquella historia que nos contaron desde pequeños y que cuenta de cómo el Señor nos creó y también nos rescató. Ahora ha llegado el momento en que escucharemos el pan de vida esta mañana. El sermón estará a cargo de nuestro pastor David Cerda y por lo tanto les invitamos para que cantemos y alabemos al Señor preparando nuestras mentes y corazones con la letra de nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Hola, queridos amigos y hermanos. Qué gusto el volver a estar con ustedes para poder abrir la Biblia y a través de sus páginas poder encontrar esperanza y promesas que el Señor tiene para nosotros en este momento. Durante estos minutos vamos a hablar acerca de la tercera persona de la deidad. Me refiero al Espíritu Santo, quien no solamente tiene un rol para la humanidad a partir del Pentecostés, sino que lo ha tenido desde el comienzo de la vida del ser humano. Y para eso yo quiero invitarles para que podamos abrir la Biblia y a través de sus páginas ir descubriendo que el Espíritu del Señor, a través de la historia del ser humano, ha estado con nosotros para impresionarnos y para poder iluminarnos y poder saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros como sus hijos. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2, aquí aparece por primera vez el Espíritu Santo. Y voy a leer y dice de esta forma: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos nosotros al comienzo de la creación de este ciclo semanal donde el Señor cada día hizo algo para el ser humano y el sexto día creó al ser humano, el séptimo día lo descansó. La Biblia menciona que aquí ya está la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y que a través de la historia también fue ayudando, impresionando los corazones de los seres humanos para poder confiar y creer en ¿qué? En esta segunda oportunidad que el Señor nos dio, a pesar de que nunca debimos haber salido de la mano del Señor en el huerto del Edén. ¿Me explico? La historia nos dice, el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Génesis, específicamente el 3, que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, felices. Pero el Señor, en ese diálogo personal que tenía con ellos, le había advertido de lo que ya había ocurrido en el cielo, donde uno de los ángeles
ese ángel principal, ese ángel que estaba encargado de la música en el cielo, ese ángel se había rebelado contra su creador, sin tener ninguna influencia de ningún tipo para que en su corazón apareciera la maldad. Esto es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Cómo en un ser perfecto se produce esta situación en la cual quiere irse contra su creador. Pues bien, la Biblia señala y menciona que finalmente él convence a 1/3 de ángeles y son expulsados del cielo. Ellos ya habían sido creados, ya se habían revelado, y ahora el Señor, al crear a Adán y a Eva, les advierte de lo que estaba ocurriendo en el universo. Es por eso que la Biblia nos dice claramente que el Señor, al crear, al hacer un lugar para que ellos vivan, el paraíso. Hoy día nosotros muchas veces soñamos con ir a un lugar que sea como un paraíso, pero ellos sí vivieron en el paraíso original, donde el Señor todo lo que había hecho era bueno y era perfecto en gran manera. En medio de este paraíso el Señor dejó un árbol. Y ese árbol la Biblia lo denomina el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era el objetivo? Que el hombre no se acercara, cuando digo hombre estoy hablando de Adán y Eva, no tomaran de este fruto, porque al hacerlo ellos estarían desconociendo y estarían desobedeciendo lo que de alguna forma el Señor les había advertido con respecto a el enemigo que tenía en el universo, el cielo. Satanás es muy astuto. La Biblia señala y dice que él usa como medium a la serpiente para que finalmente engañe a Eva, y finalmente Eva va hacia su marido, en este caso Adán, y ambos desobedecen. ¿Cuál era el castigo? ¿Cuál era lo que el Señor les había mencionado? Si que ellos tomaban de este fruto, ellos serían expulsados del huerto del Edén, pero al mismo tiempo morirían. Cuando ocurrió esto, el Señor, en su grande amor y misericordia, echa a andar un plan, el plan de la gracia. Echa a andar un plan que ya había Él formado antes de que el hombre fuera creado, porque si en algún momento el hombre desobedecía, pudiesen tener una segunda oportunidad. ¿Saben, mis amigos? Dios es tan misericordioso, pero al mismo tiempo es justo, que Él en esa ocasión debe sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, y tiene que ahora Adán y Eva no solamente salir del huerto del Edén, sino que ya no puede ver más a su creador, no puede dialogar más con él. Ahora el mundo se pone hostil, la naturaleza se pone hostil, los animales se ponen hostiles, y comienza a aparecer la muerte. ¡Qué tragedia para Adán y Eva! Y ahora ellos comienzan a crear o comienzan a formar su propia familia, sus propios hijos. Y ahora esos hijos, como dice Génesis, vienen ahora a imagen no de Dios, como habían sido creados ellos, sino que vienen a imagen de ellos, con una tendencia ya pecaminosa, con una tendencia de condenación, con una tendencia que ellos lo único que están esperando, como dice Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte, el morir. Pero el Señor le da otra oportunidad, nos da otra oportunidad, y que alguien debería pagar el precio. Y ese que pagó el precio fue Jesús. Al venir a esta tierra para deshacer las obras del diablo, para venir a esta tierra y morir en la cruz, para que tú y yo hoy día podamos tener la seguridad de la salvación. La pregunta es, ¿y el Espíritu Santo? Él siempre ha estado con nosotros, porque el Espíritu Santo, el que hace que el ser humano de alguna forma pueda ser quebrantado, y el Espíritu Santo es el que puede limpiar nuestra mente, nuestra conciencia, para que entonces los principios de Dios puedan ser puestos en nuestra vida y podamos tener una forma de accionar, de actuar y de reaccionar de acuerdo a lo que el Señor espera. La Biblia menciona que a través de la historia el Señor ha estado guiando a su pueblo para que todos podamos conocer este plan. Y es por eso que el Señor, en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando la maldad fue tan grande en esta tierra, el Señor levantó a un hombre llamado Noé, junto con la familia.
Pero finalmente pareciera que este hombre en su predicación, en lo que él mencionaba, probablemente algunos pueden decir fracasó, porque solamente él con su familia entraron a esta barca y finalmente se salvaron. Pero este mensaje sigue. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor llama a otro hombre que tal vez no tiene las condiciones que en esa oportunidad o en ese momento debería tener un hombre. En ese momento, un hombre que se casaba, estamos hablando aproximadamente 2000 años antes de Cristo, el hombre que se casaba y podía tener muchos hijos, muchos siervos, mucha riqueza y bienestar, era un hombre poderoso. Pero esa persona que se casaba con una mujer que era estéril, estaba fracasado a ser una persona anónima. Pero aquí el Señor no solamente llama a este hombre porque conoce su corazón, sino que llama a este hombre para poder hacerle sentir que todo lo que él puede llegar a hacer, puede llegar a tener, es gracias al amor, la misericordia de Dios. Y mire lo que dice el capítulo 12 del libro de Génesis y el versículo 1 en adelante. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Yo quiero detenerme en la última parte del versículo 3 que dice así: y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios que tenía tiene para el ser humano es que todos conozcan ¿qué cosa? La gran bendición que hoy día el Señor nos puede entregar. ¿Y cuál es esa? El poder saber ¿cómo podemos nosotros salvarnos? No hay duda que Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, es la que a nosotros nos da la salvación, y al haber el Señor resucitado y ahora estar en el cielo, no hay duda que Él vendrá pronto, como dice la Sagrada Escritura, en las promesas que Él hizo. Mis queridos amigos y hermanos, la Biblia sigue señalando que Abraham recibió ¿qué cosa? Recibió una misión. ¿Y cuál era esa misión? Hacer que toda la familia de la tierra conocieran ¿qué cosa? El gran plan de salvación. El Señor a nosotros nos da la seguridad y la certeza que Él nos ha salvado, ha pagado la deuda y vendrá pronto a buscar a lo suyo. Nosotros nos tocó vivir en el tiempo del fin. Entonces, los acontecimientos que están ocurriendo y que podemos ver a nuestro alrededor van a ser mucho más de lo que hoy día podamos estar tal vez viviendo. Hoy día estamos viviendo en una pandemia, en un problema sanitario en donde estamos confinados. Ya recién se están abriendo aquí en Santiago algunas comunas y en algunos otros lugares se están cerrando algunas comunas. Y alguien puede decir, ¿será este acabo del mundo? ¿Será esta las plagas? Permíteme mencionar lo siguiente, son solamente algunas señales que están ocurriendo en el tiempo del fin. Y es ahí donde la Biblia nos menciona, el Señor nos menciona a través de la Sagrada Escritura, que cuando comencemos a mirar estas situaciones, tenemos que erguirnos, estar bien firmes, porque nuestra redención, el momento de que el Señor venga a buscar a sus hijos, está muy cerca, está muy cerca. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia señala y menciona que aquí Abraham recibió esta misión, pero al mismo tiempo recibió bendiciones. Y él llegaría a un lugar, a una tierra prometida, pero él comienza ese peregrinaje y nunca llegó realmente a la tierra prometida. Abraham tuvo un hijo de la promesa, aunque tuvo otro hijo más, pero el hijo de la promesa, Isaac, luego tuvo hijos. Y tuvo 2 hijos. Y el hijo que va en la línea de la promesa del Señor, estamos hablando que es Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, donde estos 12 hijos de alguna forma se transforman en 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel son las que conforman el pueblo de Israel.
Tú seguramente conoces la historia y has escuchado mucho con respecto a la historia de Israel. La historia de Israel habla acerca de estas 12 tribus que se transforman en un pueblo que están en algún momento esclavos por más de 400 años en Egipto. El Señor los saca y los lleva a la tierra prometida que Él le había prometido a Abraham. En esa trayectoria no hay duda que el Espíritu del Señor guió a esos líderes, guió a esas familias y los hizo que creyeran en las promesas que el Señor les había hecho, en este caso a Abraham, como ellos mencionan. Después la Biblia lo sigue repitiendo, que el Señor le había hecho promesas que llegarían a una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, y aquí vamos a encontrar algo interesante en el capítulo 6, y el versículo 10 dice de esta forma. Voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y el verso 10, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Mira lo que dice la Biblia. Aquí le está diciendo a este grupo humano, que eran los israelitas, que estaban a punto de tomar la tierra prometida. Había pasado muchos años en Egipto, más de 400 años. Habían estado cerca de 40 años en el desierto, pero ahora estaban a punto de poder tomar la tierra prometida que el Señor tanto le había prometido. ¿A quién? Y aquí lo dice específicamente. ¿Se lo había prometido a quién? Aquí dice Abraham, Isaac y Jacob. Están a punto de llegar. Pero mira la advertencia también que el Señor les hace a ellos. El verso 14 dice así: no vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Le está diciendo, están llegando a una tierra prometida, una tierra muy buena, muy rica, donde lo que tú siembres de alguna forma se va a dar mucho más que en otros lugares. Pero cuidado. Hay costumbres, hay dioses, hay una cantidad de cultura, de cosas que el Señor no quiere que se mezclen. ¿Quién los protegería en ese momento? El Señor mismo, pero el Espíritu del Señor que estaría con ellos. Yo me imagino que en algún momento tú te has cambiado de un sector, de un barrio, o simplemente has sido de alguna forma en el trabajo, en algún sector. Has tenido gente distinta, con distintos pensamientos, con distintas actitudes y con distintos hábitos. Pero si tú eres un cristiano, el Señor te dice, cuidado. No pueden ellos influir en tu vida, sino que tú con el Espíritu del Señor tienes que ayudar para que ellos conozcan ¿qué cosa? La gran bendición. ¿Y cuál es la gran bendición? Que conozcan el plan de salvación. Como tú lo conoces y como tú sabes qué es lo que el Señor te ha dicho en su palabra con respecto al plan de salvación, y tú lo estás viviendo porque estás feliz y contento, porque sabes que el Señor vendrá pronto a buscarte, entonces ¿qué es lo que haces tú? También tienes que contarle a las demás personas, a los que están en tu alrededor, y no dejar que las personas o el entorno pueda tener influencia en tu vida. Porque si ocurre eso, entonces estaríamos en una clara evidencia que el Espíritu del Señor no le has permitido que guíe tu vida. Ahora, la Biblia señala que el pueblo de Israel siguió avanzando, llegaron a una tierra prometida, no se portaron muy bien, comenzaron a desobedecer y comenzaron a ser influidos por estas culturas. Pues bien, en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo, comienza el pueblo de Israel a tener reyes. Tenemos a Saúl, tenemos a David, tenemos a Salomón. Y una vez que Salomón muere, el imperio, si podemos llamar así, o el grupo, o las tribus, o el pueblo de Dios se divide en dos. 10 tribus quedan en el norte y 2 tribus en el sur. Y ahora cada uno tiene sus propios reyes. Pero el Señor sigue amándonos. El Señor nos sigue queriendo, así como nos quiere hoy día. Y el Señor envía a través de los profetas que en ese momento habían, para que puedan amonestar y para que puedan
hacer reflexionar a los reyes para que lleven al pueblo de Israel en la dirección que el Señor espera. El Señor, no hay duda que les ayudó para que ellos pudiesen tener un bienestar bien, pero por otro lado, ellos tenían que cumplir una misión. Y la misión que tenían que cumplir ellos, ¿cuál era? Era poder anunciar, preparar al mundo de ese momento para que recibieran al Señor cuando viniera por primera vez. ¿Sabe lo que dicen los evangelios? Específicamente Juan: a los suyos vino el Señor cuando nació y los suyos no quisieron recibirle. ¿Qué había pasado con ellos? Si el objetivo por el cual el Señor los llamó fue para que ellos anunciaran la buena nueva, que vendría Jesús, quien moriría en la cruz para librarnos de todo esto que es el pecado y poder darnos la seguridad de la salvación. Y cuando el Señor viene para cumplir este objetivo, ellos no lo reciben, no lo quieren ni siquiera escuchar. Mi querido amigo, muchas veces tu madre, tal vez un familiar, tal vez un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, de estudio, te ha querido hablar de Jesús. Y tal vez tú no has querido escuchar. Ahora que estamos en una situación bien compleja y tal vez probablemente has perdido algún ser amado, tú ahora quieres escuchar de Jesús. Hay una autora cristiana que dice lo siguiente: la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Si tú todavía tienes el interés y estás escuchando en este momento, el Señor todavía extiende su misericordia para ayudarte. El pueblo de Israel siguió avanzando. Las 10 tribus del norte, en el año 722 a.C., fueron absorbidas por los asirios, un imperio que era poderoso en ese momento. Y desapareció las 10 tribus. Las 2 tribus del sur siguieron adelante. Y en este espacio de tiempo que también las tribus del sur fueron llevados cautivos a Babilonia, en este periodo, como aproximadamente un poco más de 100 años, se levantaron profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, para poder ayudar a estas tribus del sur, mencionando y viendo como ejemplo lo que había ocurrido con las tribus del norte y que habían desaparecido, para que ellos no corrieran la misma situación. Y yo quiero en este momento ahora llevarte a un libro. Y yo quiero llevarte al libro de Ezequiel. Y quiero que compartamos de alguna forma lo que el Espíritu del Señor hizo para este pueblo. Y no solamente después del Pentecostés el Espíritu Santo estaría guiando a los hijos de Dios, sino que aquí habla que el Espíritu Santo estaba trabajando también en el pasado. Y mira lo que dice, yo te voy a llevar al capítulo 36 del libro de Ezequiel. Y antes de leer esto te voy a mencionar un poquito quién era Ezequiel. Ezequiel fue un personaje del Antiguo Testamento y fue uno de los profetas que probablemente la Biblia menciona o la tradición judía que es de los profetas mayores. No porque sea más importante que los demás, sino porque simplemente su libro es un poco más extenso. Y saben que Ezequiel, cuando es llamado para poder de alguna forma desarrollar una tarea, primeramente tenemos que decir que Ezequiel significa Dios fortalecerá. Ese es el significado de Ezequiel. Dios fortalecerá. Y mira, lo importante también es que el tema teológico que tiene este libro, ¿sabe cuál es el tema teológico que tiene este libro? Es de juicio y de restauración. En otras palabras, cuando hay un juicio es porque algo no ha andado bien. Y restauración es porque eso finalmente el Señor te lo va a restaurar o te lo va a mejorar. Y saben, Ezequiel, de alguna forma, cuando es llamado, tiene muchas cosas muy similares a Jesús. Como por ejemplo, una de las cosas que tiene Jesús es que viene a esta tierra para poder predicar, para poder anunciar lo que era básicamente en él mismo el plan de salvación y la oportunidad que tenía el ser humano de poder
de alguna forma entender y agradecer que el Señor venía a pagar el precio que a nosotros nos tocaba pagar. ¿Qué es lo que hace Ezequiel? Se levanta en un momento y una situación que vivía no solamente el pueblo de Israel, sino que también vivía el mundo de ese momento de inestabilidad política. Habían grandes situaciones que estaban ocurriendo en ese momento. En ese momento estaba surgiendo la Babilonia que en el pasado había desaparecido. Ahora la nueva Babilonia estaba volviendo a surgir y estaba conquistando a todos los pueblos del lugar. Y estas similitudes que tiene entre Ezequiel y Jesús son bien interesantes. Una segunda podría ser que Jesús comienza su ministerio cuando llega a Juan el Bautista, que está bautizando en el Jordán, y luego que es bautizado en un río comienza su ministerio. ¿Sabe? El Señor también llamó, al capítulo 1 de Ezequiel, el versículo 3, llamó a Ezequiel cerca de un río. Otra cosa interesante es que la edad que es llamado Ezequiel para llevar adelante este ministerio es alrededor de los 30 años. Jesús comienza su ministerio público a la edad de 30 años. Y mira, el Señor, para poder enseñarnos lecciones espirituales, usaba parábola. A lo mismo que hizo Ezequiel. Ambos usaron un título muy interesante. Solamente a Ezequiel se le llama el Hijo del Hombre, como también se le llama a Jesús. Y así podríamos nosotros de alguna forma hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo el amor que el Señor tenía hacia el templo, y cómo cuidaba lo que pasaba en el templo. Si tú recuerdas, el Señor quiso sacar a los mercaderes en 2 oportunidades que estaban dentro del templo haciendo de alguna forma negocio para las personas que venían a hacer los sacrificios. Lo mismo en el pasado, Ezequiel también quiso limpiar el templo. Y así hay una cantidad de similitudes que hay con respecto a la función y a la tarea que hicieron no solamente el Señor, sino que Ezequiel. Ahora, yo quiero ahora llevarte al capítulo 37. Y en el capítulo 37, aquí aparece, en mi Biblia, aparece un subtítulo que se llama El Valle de los Huesos Secos. Cuando tú lees los Salmos, tú te vas a encontrar con lo siguiente. Los Salmos hablan que cuando tú cometes errores, cometes pecado o haces cosas a sabiendas, ¿sabes lo que dice el salmista? Que tus huesos comienzan a secarse. Y aquí nosotros encontramos en el versículo 37, encontramos un valle de huesos secos. Mira, yo voy a leer un par de versículos para poder entender lo que de alguna forma el Señor les quiso mencionar al pueblo de Israel, y de alguna manera también nos quiere mencionar a nosotros en relación a lo que el Espíritu Santo puede hacer por tu vida y quiso hacer por el pueblo de Israel. Mira lo que dice lo siguiente, capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ello. En esta visión que vio Ezequiel, el Señor le muestra un valle de huesos secos. Y más adelante la Biblia comienza mencionando que este lugar estaba con muchos huesos. Mucha gente que aparentemente estaba ahí, ya había muerto, obviamente, y estaban los puros huesos. Y mira, el Señor le da una orden a Ezequiel y le dice lo siguiente: profetiza. Pero aquí la palabra profetizar está diciendo predícale, háblale, reflexiona con estos huesos. Y dice así: profetiza, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Interesante, él ve un valle de huesos y el Señor le dice: profetiza, proclama, habla. Y cuando él comienza a hacer esto, hubo un terremoto, hubo un movimiento y los huesos comienzan a unirse. Nota lo que sigue mencionando. Verso 9, y me dijo: profetiza al espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu
que así ha dicho Jehová, el Señor, el Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Aquí lo que está mencionando de alguna forma el profeta y que el Señor le indica que pida que venga el Espíritu del Señor, que venga el Espíritu Santo y pueda venir sobre estos huesos que habían sido de alguna forma, estaban muertos, estaban ahí ya amontonados, pero cuando Él comienza a hablarle, los huesos se comienzan a moverse y se comienzan de alguna forma a sostener, pero necesitan que tengan vida. Que tengan vida. Y es por eso que llama el profeta al Espíritu para que venga a estar con estos huesos. Verso 10, mira lo que menciona. Profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, y era un ejército, dice la Biblia, en grande, en extremo. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre estos huesos, si tú lees con más detención los otros versículos, te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Sabes lo que pasa? Estos huesos comienzan a tener tendones, comienzan a tener piel y finalmente comienzan a pararse, pero necesitan moverse y para eso necesitan el Espíritu del Señor. Y cuando el profeta ahora pide que venga el Espíritu del Señor, se forma un ejército en grande. Verso 11 dice lo siguiente: luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Esta gente era la casa de Israel. Ezequiel está profetizando por la actitud que ellos tuvieron. Ellos iban a ir al exilio. Iba a llegar Nabucodonosor II, los iba a llevar a Babilonia después de muchos años, algunos iban a retornar. Entonces lo que él está diciendo, que ellos van a tener que en el exilio permitir que el Espíritu del Señor entre en su vida para que ellos puedan retornar y de alguna forma recuperar lo que en el origen que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob sería para ellos. Yo te pregunto, hoy día tú, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes como una persona que los problemas, las dificultades en el trabajo, ahora con esta pandemia, estar en tu casa, con la familia, tienes tantas dificultades que de alguna forma tú te sientes como que te estás consumiendo? Necesitas que venga sobre ti el Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo te ayude para poder entregarte esperanza. Nota lo que decía el pueblo de Israel. Decía lo siguiente: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ya no tenían esperanza. Ellos estaban pensando, las 10 tribus del norte desaparecieron. Pronto vemos en esta convulsión que había en la parte política, en la parte social, con los imperios que se estaban levantando, que finalmente ellos probablemente ocurriría lo mismo con ellos. Necesitaban tener una seguridad. ¿Quién les dio esa seguridad? El Espíritu Santo. ¿Quién te puede dar a ti la seguridad que a pesar de lo que estás viviendo, tú tienes que estar tranquilo? Y no te mira, voy concluyendo diciendo lo siguiente. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y dile que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestro sepulcro, y os traeré a la tierra de Israel. El Señor le está haciendo una promesa a ellos. Y que a pesar de que se vayan a un lugar lejos, a pesar de que tengan dificultades y problemas, el Señor les promete hacerles volver. Y cuando tú sigues en la historia, tú te das cuenta que fue así. Volvieron a su tierra. Mi querido hermano y amigo, tú no necesitas pasar por cosas terribles. Tú hoy día necesitas aprender a confiar que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, es real y que está contigo y te quiere ayudar, te quiere proteger,
te quiere bendecir y quiere poner en tu corazón los principios que tú debes poner por obra. Mira, solamente, dice aquí la Biblia, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso dice el Señor. Y si tú ojeas un poco en el capítulo 36, y solamente termino leyendo estos versículos, versículos 25, dice de esta forma, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de toda vuestra impureza, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mi querido amigo, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Y más que nunca en el tiempo del fin, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida. Hay una autora cristiana llamada Elena de White, y que ella menciona que nosotros deberíamos todos los días pedir la presencia, la unción del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar seguridad y nos va a dar la certeza que este mundo no está a la deriva. El Señor tiene el control. Y tú tienes la seguridad que pronto vendrá el Señor. Y mientras se demore en venir el Señor a esta tierra, y aunque veas cosas terribles que pasen a tu alrededor, inclusive en tu familia, el Señor te sostendrá. Pero para eso debes creer. No solamente todos los días orar al Señor y creer en Él, sino que debes estudiar su palabra, porque a través del estudio de la Biblia tú vas a ir descubriendo cómo el Señor te va a ir iluminando para que tú puedas darte cuenta que hoy día hay muchas personas que pueden decir muchas cosas muy bien argumentadas, pero finalmente no es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia no que contenga la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. Que el Señor te ayude para que tú puedas reclamar la promesa del Espíritu Santo y para que tú puedas vivir tranquilo, tranquila, sabiendo que sabes hacia dónde vas. La esperanza es Jesús y Él pronto volverá. Quiero orar por ti en esta hora y quiero pedir al Señor que te ayude para que tú puedas de alguna forma entender que el Espíritu Santo siempre, siempre ha estado aquí en la tierra. Juan dice lo siguiente, que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, Él no solamente nos va a ayudar para que amemos al Señor, para que le demostremos que le amamos, sino que dice que el Espíritu Santo invitará para que Jesús y el Padre more contigo. ¡Qué privilegio! Tener la deidad en tu vida día a día para cuidarte, para protegerte y para tener en tu mente la seguridad que Él vendrá a buscarte a esas mansiones que Juan en el capítulo 14 dice que fue a preparar para ti. ¿Tienes un problema ahora? ¿Tienes una dificultad? ¿Estás asustado? ¿Estás asustada? Confía en el Señor, porque Él te va a contener a través del Espíritu Santo y te dará la esperanza en Él. Vamos a orar a Jesús. Amado Dios y Padre nuestro, gracias porque a través de tu palabra entendemos que el Espíritu Santo desde el origen ha estado con nosotros, cuidándonos. Es cierto que el Señor lo dejó como un representante, como dice el Evangelio, a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero que antes ya estuvo guiando a los hijos de Dios. Eterno Dios, en este momento, cuando pareciera que todo está en contra de nosotros, del ser humano, y más aún de los hijos de Dios que quieren sostener los principios que están en tu palabra, pareciera que la sociedad va en otra dirección. Pero Señor, danos la fortaleza que solo tu Espíritu nos puede hacer que nuestros huesos que se pueden estar secando, el Señor le dé vida para que ellos puedan seguir profetizando,
o predicando o anunciando a las personas que tú vienes pronto. Bendice a cada amigo, a cada hermano que hoy día nos escucha. Y permite que el estudio de tu palabra, el estudio especialmente del Espíritu Santo, sea algo que pueda inquietarlos y que puedan ellos seguir estudiando lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Lo pedimos y lo agradecemos confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Cerda por el mensaje que nos ha traído esta mañana y pedimos a Dios que estas enseñanzas sean un refrigerio para nuestra vida en estos momentos de angustia. Queremos invitarles para hoy a las 18 horas al culto joven que el Departamento de Jóvenes ha preparado para la iglesia. Hoy comenzamos en un nuevo horario y contaremos con un interesante y entretenido programa. No dejes de asistir e invita a tus amigos para que compartan también con nosotros. Recuerda que este culto joven se transmite por la plataforma Zoom. Y para mayor información, al pie de este video encontrarás el link al cual acceder directamente. Que Dios nos bendiga y nos encontramos el próximo sábado a las 10 en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Cantemos con alegría nuestro himno de despedida y tengan ustedes un feliz sábado.